Y nos acompaña en los estudios el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Viceministro, buenas noches, es un gusto. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Julio. Un saludo a todo el país a través de esta plataforma de Abdi Ayala. Viceministro, se hablaba de conspiración, así lo hemos escuchado usted. Escuchábamos algunas declaraciones de la minería, del conflicto minero y de aquello que se tenía hace 30 años, de hecho. Sí, yo escuchando al señor Pimentel, también a ustedes, casi haría por lo menos tres diferencias. Uno, el minero asalariado, ese minero proletario, el minero cooperativista verdadero y los patrones que en realidad han sido los que han movilizado también y han engañado a las bases, porque las bases ni siquiera estaban pues enteradas de la reivindicación de hacer contratos con transnacionales, de no permitirle a esos pobres trabajadores esclavizados prácticamente, menores de edad de 14, 15, 16 años, muchachitos, niños, borrachos y drogados enfrentando de manera violenta hacia la policía. Parece que ese es el motivo también por lo que se han opuesto a la sindicalización de sus trabajadores, a algunos patrones que se hacen llamar cooperativistas, que no pagan impuestos, pero en estas condiciones de no pagar impuestos, de dar un mínimo de regalías al Estado, de no tener exigencias en el ámbito medioambiental, no quieren ellos que se tenga los controles en el ámbito medioambiental, quieren tener subvención en los servicios básicos, la luz gratis subvencionada por el Estado, el agua, etcétera, y entregarle luego esos privilegios haciendo contratos con transnacionales. Por eso creo que debe existir por lo menos esas tres diferencias del asalariado, del minero verdadero que trabaja, que entra a la mina, del cooperativista verdadero, que en muchos casos no han querido movilizarse, pero han sido engañados con falsas noticias que han hecho circular en las redes sociales, en sentido de que sus líderes estaban siendo perseguidos por la justicia. Y el componente último ya de contaminación total, el componente político. Viceministro, una cosa se me va a ir si no le pregunto esto. Hay 3 mineros muertos, pero no se sabe si son mineros. Hay varias versiones en el sentido de que no serían mineros, que no están en ninguna cooperativa registrados, y esto ha generado una gran confusión a mí mismo, y tengo la sensación de que si no se avanza en la investigación de eso vamos a quedarnos un poco trancados. ¿Cuál es la lectura del Ministerio de Gobierno en esto? ¿Qué tipo de indicios o de datos se tienen? Nadie ha acusado a la policía, ese es un dato significativo. Nadie ha dicho los policías mataron a los mineros, en el supuesto de que fueran mineros. Tengo una gran confusión y creo que la gente también. Lo sintomático es que los muertos son gente muy humilde, muy humilde, que incluso no tienen la posibilidad de ir a reclamar la investigación, etcétera. Por eso el Ministerio de Gobierno ha tomado la posta para investigar a profundidad. Primero, ¿quiénes son ellos? ¿Son cooperativistas? ¿Son esclavos? ¿Son trabajadores de los cooperativistas? ¿O tienen una parcela mínima? Es increíble cómo la selección de las balas asesinas solo a los más humildes. Ni un cooperativista patentado ha muerto en estas movilizaciones. Claro, hay también informes técnicos que mencionan, estando la policía abajo, el minero ha sido disparado no de frente, en el hombro, y se le aloja en el otro, le cruza todos los pulmones y se aloja al otro lado, en 5 grados, vale decir casi en línea recta. Tendría que haber estado ese minero lado a lado con el policía. Además, tendría que haber estado en posición de confrontación, ¿no es cierto? Y el balazo tendría que venir de frente. Le han disparado de al lado, casi de atrás, ¿no es cierto? Como a traición.
Yo quiero hacer el siguiente análisis. Primero, ¿quién es responsable de la muerte de esos compañeros, humildes ellos? El primero, digo, el último muerto, se ha volado la mano y se ha destrozado el estómago con una dinamita, en una actitud de querer lanzarle una dinamita a un policía. ¿Con qué objetivo? De hacerle asustar al policía, ¿no? Una dinamita además contaminada con anfo, con el objetivo de ir a matarle al policía, ¿no es cierto? En esa posición muere ese minero. Y los otros mineros mueren en circunstancias raras, como le decía el antecedente de que son sintomáticamente los más pobres, selectivamente pobres, y hemos verificado también ya en la primera movilización quiénes tenían armas, estaban portando armas. Hemos encontrado una mochila con un arma con mira láser. ¿Qué objetivo tenía eso? ¿De matar policías o de matar también a sus propios compañeros de manera selectiva, con una mira láser para tener precisión y luego justificar la convulsión? Entonces son hipótesis que se tiene que ir trabajando porque además el ministro de Gobierno ha sido muy minucioso, ha hecho pasar filtros y ha habido una meticulosa revisión a los policías para que no lleven armas al escenario del conflicto. Estamos investigando, tenemos que hacerle justicia también a esos trabajadores o peones de los cooperativistas que han muerto en esta movilización. Viceministro, perdón. Decía el presidente en un acto hoy, las investigaciones tienen que ser para todos. Caiga quien caiga, era la palabra que decía el presidente en un acto de entrega esta jornada. Enlazo esto a un video que circula en redes sociales y a partir de ello, de la publicación de los twitters también y todo ello, el Ministerio de Gobierno decía sí, se va a investigar a quienes se vean. Y todo elemento va a ser muy importante sin duda para esclarecer el tema ya del viceministro Yáñez. Todos los asesinos, tanto de esos cooperativistas, aquellos que instruyeron llevar dinamitas y el minero también se mata con esa dinamita al intentar matar policías, esos dirigentes que sembraron un lenguaje virulento porque desde un principio no tenían intencionalidad de diálogo, tenían otros objetivos más oscuros, esos dirigentes que habían minado todo el cerro para volarlo en caso de que la policía se acerque, esos policías que, organizaron esta conspiración golpista, con el único objetivo de poder usurpar los recursos naturales, porque estaban pidiendo mayores áreas mineras, entregárselo a las transnacionales, usufructuar de manera gratuita con subvenciones estatales, etc. Esos tenían el único objetivo de patear el tablero institucional y hacer un golpe de Estado en Bolivia, después de justificar muertes de policía, de generar muertes, bajas en la policía, intentaban que la policía o el ejército reaccione, genere bajas de parte de los cooperativistas y de esa manera justificar el objetivo final de poder hacer un golpe de Estado, avanzando ya en la toma de instituciones, de entidades anunciadas por parte de estos dirigentes, avanzando hacia la ciudad y cometiendo ese objetivo. Se tiene que investigar a estos dirigentes que de manera descarada, creyendo de que ya habían logrado vencer militarmente, digamos, al Estado, creyendo de que tienen el suficiente arsenal porque tenían volquetadas de dinamitas, porque hemos encontrado 30 kilos de basuritas de lo que han dejado al olvido. Solo eso puede, en una explosión, hacer desaparecer el teatro al aire libre, de manera tranquila, fácilmente. Imagínese las volquetadas de anfo y de dinamita, podían hacerte desaparecer el centro político de La Paz, ¿no es cierto? Es grave lo que han planificado y para eso no han escatimado en generar bajas y finalmente han asesinado de manera bárbara, inhumana y cruel a un viceministro. Y eso también estaba totalmente planificado.
matar a un viceministro para que el ejército entre y mate cooperativistas y justifiquen el derrumbe del orden constituido del Estado y consolidar su golpe de Estado. No lo han logrado por el repudio generalizado, por un rechazo desde todos los sectores de nuestro país y se han sentido acorralados y han escapado como ratas. Está claro que había un objetivo de inducir una especie de violencia estatal, ¿no? Si se daba el paso de militarizar la zona, claro. En este momento la imagen del gobierno del presidente Evo Morales es la imagen del autoritario dictador que mete militares y reprime al pueblo, porque así se manipula internacionalmente la información. Pero eso no ha sucedido felizmente y está claro, por todos los indicios que hemos ido recogiendo, imágenes, en voces grabadas, en distintos formatos de audio, que ha habido una premeditación bien clara, sobre todo en lo concerniente al viceministro Illanes. ¿Cuál es la situación de los detenidos a la cabeza de Carlos Mamani, que es el principal dirigente de estos cooperativistas? ¿Cuál es la valoración que se ha hecho hasta aquí? ¿Y qué pasos debiera dar el Ministerio Público? Supongo que el Ministerio de Gobierno está esperando que el Ministerio Público se pronuncie de una manera oficial y terminante acerca del tema. Creo que son alrededor de 30 detenidos en total, o algunos han sido liberados. A esta hora no tenemos un número oficial, digamos, que es lo que queremos saber. Confesión de parte, relevo de prueba. Cada uno de estos dirigentes ha jugado un rol, anunciando incluso anteladamente la muerte del señor viceministro, amenazando la muerte del señor viceministro. Un tal Josué Caricari que decía, tenemos 2 cajones listos, uno para el viceministro y otro para su seguridad. El mismo José Caricari había declarado a Herbol en sentido de que él estaba subiendo personalmente al cerro porque han matado a mis hermanos, ahora me va a conocer el señor viceministro. Y casualmente hay testigos que mencionan que un dirigente ha participado directamente y materialmente en la muerte del señor viceministro. Había dirigentes que se comprometieron a garantizar la vida del señor viceministro y eran justamente Carlos Mamani y el vicepresidente Arguedas de Concobol. E incluso nos mintieron a eso de antes de las 5 de la tarde, no sé si antes o durante la muerte del señor viceministro, en sentido. Arguedas dijo que el señor viceministro estaba en la movilidad de Carlos Mamani rumbo a La Paz, viniendo al diálogo, porque el gobierno había aperturado todas las puertas del diálogo a partir del secuestro del señor. Después de la conferencia, perdón, porque se dio una conferencia el día jueves a las 5:15, donde se decía así, vamos a posponer el diálogo para el día viernes a las 8 de la mañana. Antes de que se posponga el diálogo, Arguedas, que es vicepresidente de Concobol, mencionó y nos mintió a todo el país de manera descarada y premeditada, además engañosa, porque ellos tenían otro objetivo. Nos mintieron en sentido de que el señor viceministro estaba en el vehículo del presidente de FENCOMIN, Carlos Mamani. Y bueno, aquí todo esto no es casualidad. Tenemos el componente político, los asesores, estos abogados que tenían relación directa con Mirta Quevedo, los abogados Jaime Zambrana Mercado, Freddy Ontiveros, trabajaron con la señora Mirta Quevedo, exprefecta, alta dirigente del MNR, presidenta de la Cámara de Diputados, cercana a Gonzalo Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada tiene intereses con Comsur, que había firmado también contratos con los cooperativistas. Entonces, ese componente político. Y hoy día, Carlos Valverde, que ha sido siempre el que ha ejecutado los planes oscuros de parte de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín, sintomáticamente también hace circular en su cuenta de Twitter un video donde se lo ve al señor viceministro totalmente rodeado, hostigado, amenazado, y se tendrá que investigar quién le ha enviado o a Carlos Valverde, o primero le han enviado a Sánchez Berzaín y Sánchez Berzaín le ha enviado dándole instrucción para que difunda ese video.
ese video deberían de presentarlo directamente a la Fiscalía para una investigación y no aprovecharse el dolor que tenemos, el dolor profundo de haber sufrido la pérdida de un viceministro para seguir causando más dolor, primero en la familia, en segundo lugar, intentando generar una cortina de humo y una confusión e intentando buscar otros culpables que no son los responsables, haciendo un flaco favor a estos cooperativistas, a sus dirigentes y a los asesinos, de intentar quitarles peso de culpa a los verdaderos asesinos. ¿Se va a convocar? Se va a pedir que se los investigue? Por un lado, a quienes salen en ese video que le decía. Esto parece que... Y quien lo publica también, que es Carlos Valverde. Por supuesto, mire, no son coincidencias, ¿no? Aquí hay asesores, gonistas, hay un Carlos Valverde que ha ejecutado los planes gonistas a través de Sánchez Berzaín, Gonzalo Sánchez de Lozada a través de Comsur, tiene intereses con estos cooperativistas y de poder transnacionalizar nuevamente a través de ellos nuestros recursos naturales, y es justamente ese peón de Carlos Sánchez Berzaín, que es Carlos Valverde, el que desde la Argentina, no sé dónde está, hace circular por Twitter un video que ha tenido que filmar un cooperativista que estaba ahí. Entonces los propios cooperativistas han mandado a su patrón, a su jefe, y de ahí lo han mandado para una estrategia política sucia y lo difunda Carlos Valverde. Muy bien, viceministro. Al margen de esto, ya se ha hablado de aquello que usted nos mencionaba, los 31 contratos que se tenían. Son contratos, nos gustaría conocer este tema, que ya estaban firmados, que pretendían que se legalice a través de la ley minera, porque no permite esto la Constitución Política del Estado. Ya estaban estos contratos para poder ejecutarse y de esta forma se pueda generar estos recursos para esas empresas, considerando que existe un porcentaje del 2-3% que tienen las cooperativas que aportar a las regalías del país. Evidentemente, en tiempos del neoliberalismo ya habían firmado estos contratos con transnacionales, y a través de la Constitución Política del Estado se ha enrumbado en otro sentido a favor de la colectividad del pueblo boliviano. Los recursos naturales se han declarado propiedad del pueblo boliviano. Entonces, a través de estas movilizaciones estaban exigiendo temas inatendibles, temas que iban en contra de la Constitución Política del Estado. Por eso ellos no mostraron desde un principio la posibilidad de diálogo. Por eso es que ellos hicieron una estrategia golpista, una estrategia de desestabilización, de poder enfrentar todo el orden constituido y al propio Estado. Viceministro, el ministro Romero en las últimas horas se ha encargado de subrayar en varias oportunidades que no hay nada que negociar, no hay manera de sentarse a la mesa de negociaciones con estos cooperativistas en tanto no se esclarezcan los hechos completamente, y por lo tanto no hay interlocución. ¿Hay algunas señales, algunos de ellos o algunos sectores o algunos representantes de los cooperativistas han intentado entablar contacto con algún sector del gobierno, o están en desbande y siguen declarados en la clandestinidad? Mire, las negociaciones y demás ya tendrán que ser políticas desde el Ministerio de Minería. Nosotros, como las víctimas que hemos sufrido una baja de nuestro colega, estamos muy dolidos y no concebimos todavía la posibilidad siquiera de acercarnos en una mesa de diálogo. Eso es mi posición personal, no es posición del gobierno. Seguramente esos temas va a manejarlo el propio presidente, nuestro presidente Evo Morales Ayma. Lo que sí sabemos es que se tiene que hacer justicia, se tiene que sentar precedentes, se tiene que sancionar de la manera más drástica en contra de aquellos autores materiales, instigadores, organizadores de estos horrendos acontecimientos. Estamos también muy embroncados por la baja que han dado a más de 200 policías, de eso nos estamos olvidando, 200 policías que han sufrido los vejámenes más graves, tortura, querían asesinarlos, pero a palos, querían romperles piedras en la cabeza,
les quisieron romper les quisieron romper la espalda saltando sobre ellos, hicieron cosas inadmisibles y viéndose rechazados por parte de la población intentaron generar este escenario desestabilizador, golpista, generando violencia y más violencia. Bien. Viceministro, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas noches. La presencia del viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodolfo, vamos a hablar, Carlos Aparicio, hablando precisamente del caso y la investigación del viceministro que falleció, Rodolfo Llanes, y también hay que tomar en cuenta las 3 personas que perdieron la vida, y esto está en investigación.